El movimiento Alfaro Vive Carajo surge para llenar un vacío político que permita resolver los problemas más sentidos de ese pueblo y permita también resolver los problemas del país. Soy Juan Hidalgo, la tercera generación de fotógrafos de mi familia. Me gusta recorrer las calles, maravillarme de los pequeños detalles, el movimiento de la ciudad, su gente. Me gusta coleccionar imágenes, recortes de prensa, historias. Yo tenía 26 años cuando Arturo Jarrín, el líder del grupo subversivo Alfaro Vive Carajo, fue asesinado. Ahora tengo 58 años y hace poco vi el documental Alfaro Vive Carajo del sueño al caos de Isabel Dávalos. El ver esta película me inquietó sobremanera, pues yo también había fotografiado mucha de la historia que ahí se cuenta. Es interesante ver cómo en este documental la memoria se va construyendo desde el propio testimonio de la autora, pasando por el de los insurgentes sobrevivientes, periodistas y políticos, hasta el de los familiares de los subversivos. Memoria apoyada visualmente a través de archivos fotográficos, fílmicos e imágenes de diarios de esos años. Una propuesta visual que inicia con la memoria de la propia autora, contándonos ciertos momentos de su infancia y adolescencia, intentando un paralelismo con los hechos históricos, pero que no se sostiene a lo largo del documental. Una memoria individual que se convierte en compartida. Mi memoria se sustenta en las fotos que yo mismo realicé y otras de amigos que me tomaron en las calles, plazas y otros lugares. Incluso tomaba fotos a la pantalla de televisión durante los noticieros para tener un registro que ahora miro y revividos por el documental de Isabel Dávalos, tengo un sentimiento de coraje, un amargo y extraño sentimiento de amor y odio, impotencia. Desde el comienzo de sus operaciones guerrilleras en 1983 hasta mediados de 1985, Alfaro Vive Carajo no había realizado ninguna acción que atentara contra la población civil. Sus acciones eran principalmente acciones ilegales que ellos consideraban como de propaganda. Sin embargo, muchos ecuatorianos tenemos recuerdos de esa época porque la represión fue muy fuerte, sobre todo hacia los jóvenes. El primer hecho trascendente del movimiento fue el robo de las espadas de Eloy Alfaro del Museo Municipal de Guayaquil, el 11 de agosto de 1983. Cuando los Alfaro robaron las espadas, se puso de manifiesto su ideología, su postura política, pero al mismo tiempo emulaban acciones del M-19 de Colombia. Conversando sobre los hechos de esos años con mis amigos Diego, Silvia y Wilson. Claro, esos actos simbólicos son actos que surgieron sobre todo del M-19 de Colombia. Al robarse esa espada es como decir, nos robamos ese sueño. Sí, pero se creía que reivindicaban un pensamiento histórico de Alfaro que hubiera sido el principio para integrar a todas las mentes juveniles, ¿sí? Eso, que hayan hecho eso y se proponían liberar al país y sobre todo al lado de las clases populares. Sí, pero es parte de la
imitación que se hizo del M-19, porque el ABC imitó muchas cosas del M-19, algunas acciones espectaculares. El 28 de abril de 1985, los de Alfaro cavaron un túnel de más de 100 metros para rescatar a su líder, Arturo Jarrín. Sí, claro, porque yo vivía cerca de allí. Sí, fui a ver la casa por donde habían hecho el túnel, que era una tiendita, una bodega de papas. Y entiendo que adentro estaba Jarrín y estaba Vázquez, y entonces salieron ellos a partir de cavar en esas bodegas y seguir sacando camuflada la tierra en costales. A través de este acto se puso de manifiesto su capacidad organizativa, solidaria y comprometida, su paciencia, ingeniosidad y osadía. Cuando surgió ese movimiento tenía buenas ideas, pero después se fue degenerando. Pero la gente joven era reprimida y había unos escuadrones que llamaban el escuadrón volante, y estos iban y golpeaban a los estudiantes, y había una gran represión en las manifestaciones, y a pretexto de que ya venía el comunismo y que otras cosas, se reprimía a todas las organizaciones sociales. Y él no tenía escrúpulos en dar órdenes para que ataquen, por ejemplo, si había alguna denuncia, o en el caso del empresario Naín Isaías, y que todos se mueran, todos los que estaban ahí. Le sirvió a León Febres Cordero, ya sabemos muy bien, como para asesinar a la persona a la cual debía dinero y con el cual tenía negocios turbios. Un año más tarde, fui llamado urgentemente a cubrir la muerte de Arturo Jarrín. Se habían ensañado con su cuerpo. ¿Cuál es la postura de la directora? Cuando ella dice: cuando escuché sus historias, pensé que si les hubiera conocido en esa época, tal vez hasta me les unía. La historia oficial no reconoce la trascendencia que tuvo este grupo que sacudió las bases sociales del país. Creo que marca claramente su punto de vista, mostrándose afín al grupo, a su lucha, su sueño, aunque olvida mencionar hechos importantes que formaron parte de ese contexto social. En esa época, mi conflicto interno con lo que acontecía en el país me mortificaba. Solo éramos mi cámara y yo. Al igual que la directora, ahora me pregunto, ¿qué quedó de todo esto? ¿Valió la pena? ¿Nuestros jóvenes conocen esta parte de la historia? Este soy yo. Sigo observando la ciudad. Y aunque continúo haciendo fotos, ya no trabajo en ello. Ahora me encuentro construyendo mi propia memoria.